Lección 2, Luna Negra. Esfuérzate por darle luz a tus más ocultas formas de ser y de percibir la vida. Lo que rechazas te sabotea y te limita. Les voy a empezar a platicar un poquito lo que es la introducción de Luna Negra. Para empezar, Luna Negra tiene que ver ahora con toda la energía femenina que vamos a utilizar. Si recuerdas y si tomaste la clase de la lección 1, manifestación, te vas a dar cuenta de que manifestar es un trabajo que va muy de la mano con lo que es la energía masculina, mientras la lección 2, Luna Negra, tiene que ver ahora con la energía femenina. Entonces, te voy a empezar a platicar. Dice, la lección de manifestación te ayudó para que seas consciente que el único lugar en donde sucede la magia es cuando conectas con tu self, en el aquí y en el ahora. Pero también es posible que te des cuenta de lo mucho que te cuesta deshacerte de tus cadenas mentales y emocionales que te tienen atada a tu pasado, haciendo de tu presente una simple repetición de patrones colectivos, de patrones que te enseñaron de pequeña, de patrones de la sociedad, de patrones que se volvieron tu discurso dominante dentro de tu cabeza, como te expliqué en la lección 0. La luna negra con la luna negra más bien lo que aprenderás es que tienes que abrir espacio a tu mente, en tu corazón, en tus emociones, para que realmente pueda entrar tu self a transformarte. Imagina que tu mente es un vaso de agua y por muchos años has estado juntando el agua que te dieron tus papás, el agua que te dieron en la escuela, tus amistades, parejas, etcétera. Entonces llega un punto donde tu vaso de agua está hasta el tope y además el agua que contiene está muy sucia porque ya pasaron varios años reteniendo esa agua. Cuando un río se estanca, el agua se vuelve verdosa debido a que pierde sus propiedades de oxígeno, convirtiéndose en agua inservible y dañina para quien la tome, además de que pierde su función de dar vida a nuevos seres. Lo mismo ocurre con tu vaso mental, pues al estancar el agua solo tiene suciedad y no te ayuda a tener vida. La luna negra es el principio de la energía femenina, así como manifestación es energía masculina, que es todo lo que tú das al mundo, tu enfoque, tu inversión en tiempo, tu dinero, etcétera. Ahora trabajaremos en el otro lado, es decir, si energía masculina es todo lo que das, ahora con la energía femenina va a ser todo lo que recibes. La energía femenina es aquella que se encarga de todo lo que recibes del mundo, de tus papás, de tus amistades, de tu pareja, familia, trabajo, etcétera. Es todo lo que tú tomas, es todo lo que tú abrazas, lo que dejas entrar a tu vida para que crezca, pero a la vez también es todo lo que tú retienes. Es toda la energía que utilizas para apegarte a ciertas cosas, apegarte a ciertas personas, situaciones, objetos, bienes materiales, etcétera. Por ello, esta energía, de la misma forma, es la encargada de soltar todo lo que ya no sirve, de vaciar el agua contenida en el vaso para que pueda entrar agua nueva a tu vida. La naturaleza no entiende de vacíos. Por ello, cuando ve uno, lo llena de cosas nuevas y renovadas. Así como la lección de manifestación te ayudó a ver cómo estaba tu energía masculina, dónde puede ser que notaste que mucho, o más bien que nunca hacías uso de ella y por ello nunca obtenías lo que querías, o simplemente te dejabas llevar por la corriente de la sociedad en general, pero gracias a eso te percataste que los sueños no se cumplen, se trabajan con esfuerzo y con enfoque. En este caso, con tu enfoque hacia el self. Y ahora lo que será muy consciente es de cómo haces uso de tu energía femenina. Poco a poco vas a analizar si tu energía femenina hace que todo lo que quieras retener o bien que todo lo sueltes muy fácilmente. Dependiendo de tu comprensión con luna negra vas a entender por qué te cuesta tanto trabajo entregar o dejar entrar más bien a tu self, porque con la lección pasada ya lo llamaste, o sea, con la lección pasada ya te diste o ya le diste más bien el aviso de que lo que quieres en tu vida es cierta cosa específica, pero con esta lección te darás cuenta si realmente dejas entrar o no eso que quieres. Y para que tenga mayor lugar en tu vida necesitas quitarle el espacio que tu ego está utilizando. El agua estancada de tu vaso
es justo ese ego que todo lo está reteniendo y matando con tu vida, impidiendo que seas feliz. Si tu vaso está lleno de esa agua turbia, por más que le pongas agua limpia, no va a servir o no lo vas a notar, porque automáticamente se ensuciará. Por eso esta lección trabajaremos para que elimines el agua, que elimines el ego y pueda tener más espacio tu self para transformar tu vida. Por lo tanto, lo único que puedo decirte es atrévete, atrévete a ver ese lado oculto de ti, atrévete a ver esa agua estancada que tienes en tu vaso mental, porque de verdad lo peor que puedes hacer por ti misma es mentirte y decirte comentarios como mi educación ha sido perfecta o mis valores y creencias son los más grandiosos, etcétera. Es decir, que maquilles tu verdad, ¿no? Porque realmente me imagino que si tienes este manual en tus manos es a fin de cuentas porque hay algo que no estás haciendo muy bien. Todos tenemos agua estancada porque todos tenemos ese ego que nos limita, nos detiene y que además quiere controlar todas nuestras emociones. Así que no te sientas preocupada o apurada cuando te atrevas a ver tu agua estancada, ya que te das cuenta de que en verdad está muy, muy sucia. Yo pasé por ello y a las mujeres que he acompañado en este proceso también pasaron por ello. En esta lección tus emociones también van a jugar un papel muy importante porque debido a tus emociones tendrás dos opciones. Uno, sentir miedo y dos, sentir amor. Sentir miedo, es decir, cuando tú sientes miedo simplemente estás en mentalidad ego. El miedo hace que no quieras ver tu vaso mental como un vaso sucio que tiene que renovarse y a la vez te hace pensar que es mejor tener ese vaso sucio a no tener nada. Y al final el miedo solo ocasiona que retengas toda la basura emocional que ya no te sirve. Y el segundo punto que es sentir con amor, es decir, cuando tus emociones de amor, cuando tú vibras precisamente en la aceptación de ti misma y te das cuenta de que ese vaso mental que por el momento está sucio es tu verdadero hogar y por lo tanto es necesario sacar y limpiar para que nuevas aguas vengan a ti. Vibrar en amor es atreverse a soltar toda la basura emocional. Ahora bien, vibrar en amor no significa estar feliz y amorosa con este desprendimiento, no. Vibrar en amor es aceptar cualquier emoción que vaya a surgir al desapegarte o vaciar el vacío que lleva, el vaso, perdón, que llevas mucho tiempo conservando. Amarte es aceptarte, es ser consciente de que es posible que sientas enojo, tristeza, sorpresa, alegría o miedo, pero siendo consciente de ello. Es decir, cuando tú sientes miedo, estás negándote a ti misma porque no te atreves y no toleras aceptar tu propia verdad. Pero cuando tú vibras o sientes desde el amor, es cuando tú por fin te atreves a ser honesta contigo misma, te atreves a tolerar tu propia verdad y sobre todo te atreves a ser la adulta que necesitas, que te escuchas, que vas a estar para ti, estando bien, estando mal, sin necesidad de abandonarte. La forma que toman todas tus emociones es causada igualmente por alguna creencia que tienes desde chica acerca de cada una de ellas y representan la reacción instintiva que tienes ante los estímulos externos. Por ello, en algún ejercicio de esta lección trabajaremos acerca de cada recuerdo que tienes de cada emoción y en verdad te darás cuenta cómo siempre reaccionas de la misma forma ante cada una de ellas. Eso es justamente ser consciente de tus emociones. Finalmente, todo lo que te acabo de platicar está completamente asociado con la luna, pues en el carácter astrológico la luna es la que regula nuestras emociones, ayudándonos a ser consciente de cómo nos sentimos por dentro. ¿Sabías que el problema más grande de no querer desapegarnos de cosas, situaciones o personas es por la carga emocional que tienen? Sin embargo, muchas veces revisamos a detalle esas cargas emocionales precisamente porque vibramos en miedo. Por lo tanto, el objetivo aquí también será que aceptes todas tus cargas emocionales para que las vayas soltando. Recuerda que aceptación es transformación. Por último, en esta lección también vas a ver que está asociada con todo lo que es el Kabbalah, ya que ahí en la luna simboliza el nacimiento del ego, pues como ya
debes saber son todas las creencias que ya tomaste y no sueltas. El ego es justo ese discurso dominante que sin querer le abriste las puertas y que no te quedaba de otra más que seguirlo. Es decir, si esta lección se trata de todo lo que yo dejo entrar a mi vida, es muy posible que la creencia del Kabbalah esté en lo cierto, ya que el ego definitivamente no nace dentro de ti, sino que lo tomaste de alguien más, ya sea de la sociedad, de tus papás, de la educación, amistades o cualquier cosa que funciona y opera dentro de ti. Entonces, el nacimiento de tu ego es precisamente cuando tú permites que entren esas creencias y esos discursos dominantes en ti. Y que como ya te mencioné, va a haber necesidad de que los sueltes. Por ello, paso a paso vamos a ir detectando tres cosas importantes. Uno, ¿cómo es tu energía femenina? Dos, ¿cómo están tus emociones? Y tres, ¿cómo vas a comenzar a liberarte del ego? El sano equilibrio entre soltar lo que no me corresponde para dejar entrar lo que quiere llegar a mí proviene de tu self. El ego simplemente quiere quedarse con la basura emocional. Bueno, una vez que ya escuchaste la introducción, ya que te empiezas a dar cuenta que toda esta lección número 2 se trata de todo lo que es la energía femenina, todo lo que tú dejas entrar a tu vida, pero también todas aquellas cosas que no te permite soltar, aquellas cosas en las que te encuentras aferrada, apegada. Aquí en la parte de Organízate, que viene en la página 74, te pongo dos objetivos principales para esta lección. El primero es conocer cómo trabaja tu energía femenina. ¿Por qué quiero esto? Porque para cada persona es diferente la energía femenina. Y entonces con esta lección quiero que veas para ti cómo está funcionando tu energía femenina. Si está muy cargada de energía femenina, si no estás muy cargada de energía femenina, si le hace falta más feminismo, si no, etcétera. Y el segundo punto, aprender a soltar al ego para dar espacio a tu self. Te repito, como la energía femenina es la que se encarga de soltar, realmente necesitas de ella para poder empezar a soltar a tu ego. Y ahora sí, vamos a empezar con el primer ejercicio de la lección 2. Este ejercicio se llama ciclo menstrual, viene en la página 75. En esta lección trabajas en tus emociones y en soltar lo que no te corresponde para ahora sí hacerte cargo de lo que quieres. Por lo tanto, conocer tu ciclo menstrual es una gran ventaja para facilitar eso, en otras palabras, para conocer tus emociones y tu capacidad de soltar que requieres para conocer tu ciclo menstrual. Tu ciclo tiene 4 fases. Cada una habla de distintas prioridades, pero tienen un fin en común, que te atrevas a soltar al ego para dejar entrar a tu self. Por ello, cuanto más te aferras a tu ego, más son los síntomas que se presentan en tus días menstruales. Debido a que el síntoma es un mensaje oculto detrás de un dolor y o enfermedad, y el remitente de este mensaje es tu self, mandándote la señal para que reacciones o empieces a accionar con aquellas cosas que estás haciendo mal. Un síntoma te hace voltearte a ver a ti misma. El problema surge cuando prefieres tomarte una pastilla para calmar al síntoma en lugar de analizar desde el aspecto emocional cuál es el mensaje oculto. El objetivo de este ejercicio es, por lo tanto, que descifres los mensajes que tu ser te manda mediante el síntoma y que tengas una relación estrecha con tu ciclo para que así puedas facilitar la eliminación de tu ego. Recuerda que entre más eliminas tu ego, tendrás más espacio para tu self y para lo que quieres finalmente manifestar en tu vida. Ok, de cierta manera lo que te estoy intentando decir aquí es que el ciclo, o sea, es bien padre, la verdad, ser mujer, porque por esta cuestión de que de verdad podemos ser muy conscientes de que tenemos ciertos días, que estos días es tu ciclo menstrual. El ciclo menstrual es cuando tú desechas, o sea, literalmente lo que significa ciclo menstrual es yo desecho lo que no me sirve. ¿Por qué? Porque todo nuestro proceso de reproducción, justamente el ciclo menstrual viene cuando tu proceso de reproducción crea
óvulo y este óvulo al no ser fertilizado se tiene que desechar. Entonces yo te hago la pregunta, ¿te imaginas si no desecharas orgánicamente todo esto que no ha servido? O sea, serías un cúmulo de cosas, de sangre, de todo. Entonces el ciclo menstrual te ayuda a que empieces a sacar todo, ¿ok? El ciclo menstrual es padrísimo porque también de esta misma manera nos puede ayudar a ver qué tan conscientes somos, no nada más de soltar orgánicamente todo nuestro, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestro ciclo reproductor, sino también qué tanto te estás permitiendo soltar aquellas estructuras mentales que ya no te sirven, que son verdaderamente inservibles y que por lo tanto realmente te pueden afectar más que beneficiar. Entonces, aquí si tú te fijas, estamos ahorita en la página 75, entonces si tú te fijas, aquí te pongo, existen 4 fases que son iguales a las fases de la luna. Dos fases corresponden a tu self y 2 van a corresponder a tu ego. Analiza y trabaja en ellas. Ok, la primera fase, la de la luna como tal, se llama creciente. Y la creciente que tiene que ver con la fase menstrual llamada preovulación. Es decir, cuando apenas se está ovulando, apenas se está creando el óvulo como tal, se está saliendo apenas. Aquí el ejercicio que yo te encargo es, dice, crea tu lista de manifestación. En este punto muy específico de la preovulación, tu self está creciendo. Así que enfócate en esta etapa en aquellas cosas que sí quieres. La preovulación es cuando tú estás dando vida. Entonces, por lo tanto, le corresponde a tu self, porque lo que queremos con todo este manual es que empieces a darle vida a tu self. Entonces, cuando tú estés en esta etapa de preovulación, que también en el ejercicio que viene te voy a enseñar cómo organizar tus semanas, pues. Entonces, en esta etapa de preovulación es donde tú te puedes enfocar y te vas a dar cuenta que tienes muchísima energía para hacer cosas que quieres, cosas que te apasionan, cosas que a ti te laten, que te gustan. Entonces, ahí es donde yo les digo, puedes en la etapa de preovulación, perdón, puedes en la etapa de preovulación hacer tu lista de manifestación. La lista de manifestación que vimos en la lección 1. Hazla, siempre que estés en preovulación la puedes hacer para ver cómo va a venir este mes nuevo, ¿ok? Quiero que obviamente mediante esta etapa, quiero que comiences a descifrar cómo vives cada una de estas fases. En esta ocasión es la fase de preovulación. Puedes escribir acerca de tus emociones que ocurren en esta etapa de preovulación. Te puedes dar cuenta si en la etapa de preovulación estás muy feliz o normalmente o estás enojada o estás muy sensible. O sea, ¿cómo es para ti? ¿Cómo vives tú las emociones en la etapa de preovulación? Muy bien. Ahora, la siguiente etapa, después de la preovulación, viene la ovulación, que tiene que ver con la luna llena. Es cuando ahora sí la luna la puedes ver en el cielo completa. Y en esta etapa también de ovulación, la fase, es una fase realmente de mucha energía y vitalidad dentro de ti. Tu self se materializa, hay mucha sincronía en tu vida. Si también recuerdas lo que era la sincronía con la lección 1, te vas a dar cuenta que en la ovulación es cuando orgánicamente, o sea, tu cuerpo está vibrando por toda la cuestión de hormonas, que en la ovulación hay una química hormonal muy padre. Te vas a dar cuenta que es como si realmente estuvieras llena. En la ovulación es cuando ya el óvulo se construyó y haz de cuenta que todas las células de tu cuerpo también están celebrando, están festejando. Entonces es muchísimo más fácil que si tú quieres lograr algo, o que si tú, no sé, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Que si quieres hacer un proyecto nuevo, yo que estoy dedicada a retiros, que si quiero hacer un retiro nuevo, a lo mejor poner ese retiro en la etapa de ovulación. ¿Por qué? Porque yo misma y mi cuerpo mismo va a estar vibrando en armonía, vibrando en energía, vibrando en cosas nuevas, en renacimiento, en todas estas cuestiones, así como la luna llena. De hecho, si te fijas en la astrología, la luna llena, ¿qué hace todo el mundo cuando hay luna llena? Van y le piden a la luna y hay 1000 rituales para la luna llena, etcétera. Ok, lo que yo quiero que realmente tú te fijes aquí es que en vez de que te estés fijando todo el tiempo en la luna que hay afuera, te fijes también porque haz de cuenta que tienes una mini luna dentro de ti. Y esta mini luna es justamente cuando estás en la etapa de ovulación.
Y sí, obviamente la luna física como tal repercute a nivel colectivo. Si tú te fijas o si tú sabes un poco de astrología, si no, también igual te invito a que leas un poco, la luna llena hace que se manifiesten y se materialicen muchos deseos de mucha gente. Eso es lo que dice mucho la astrología y de verdad lo puedes analizar y ver. Y eso es a forma colectiva, o sea, colectivamente sí puede haber muchos cambios de gente, pero si tú te empiezas realmente también a fijar en tu propia luna nueva, que te repito, tu propia luna nueva es la etapa de ovulación, te vas a dar cuenta que todavía vas a manifestar más cuando tú te enfoques en tu propia luna llena, que te repito, es tu etapa de ovulación. Entonces, de la misma manera, empieza a checar cómo estás tú. Cuando estás en esta etapa de ovulación, fíjate cómo están tus emociones, fíjate cómo están tus pensamientos, cómo está tu cuerpo, qué es lo que haces, fíjate cómo se manifiesta todos tus anhelos, ¿sale? De la etapa de ovulación viene lo que es la premenstruación ahora sí. La premenstruación es esta semanita antes de que ahora sí te baje. Esa es la premenstruación. Y la premenstruación con la luna se asimila a lo que es la luna menguante. La luna menguante es cuando está a punto ya de taparse, de cubrirse la luna, de que ya no la puedas ver. Entonces, en la premenstruación, aquí, bueno, te das cuenta de tus síntomas y de lo que tienes que eliminar. Yo en esta etapa te sugiero, lo que le sugiero aquí en el manual, es que sea una etapa para que corrijas a tu ego. Simplemente detecta qué es lo que no quieres en tu vida. El cuarto menguante, como ya se está desapareciendo la luna, es justamente para eliminar todas aquellas cosas que ya no quieres. Es para darle fin. Así como la preovulación, que tiene que ver con la luna creciente. Si tú te fijas, hasta ahorita también me acabo de acordar, pero si tú te fijas en literal, en la antigüedad, la gente que todavía sembraba, etcétera, en la luna creciente justamente ponían sus siembras, sus cosechas, porque con la luna creciente decían, sí, hay luna creciente porque va creciendo. Entonces, por lo tanto, si yo pongo algo en este momento en la tierra, va a crecer muy padre. Pero si la pongo en luna menguante, en vez de que crezca, se va a apagar, porque la luna menguante pues sí, perdiendo volumen. Entonces, por esto mismo, en la premenstruación, lo que yo te recomiendo es que así como la luna lo es, que también dentro de ti va a pasar lo mismo y que te pongas a hacer una lista de qué cosas vas a ir eliminando este mes de tu ego, que puedas hacer consciente aquellas cosas que has estado haciendo desde el ego, que te pongas a aceptar ciertas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, la última etapa que es ahora sí la menstruación como tal, que tiene que ver con la luna nueva. La luna nueva es cuando en el cielo no se ve la luna, es cuando está tapada por lo que es la luz, no le llega la luz del sol, entonces no se ve la luna. Ahí es la etapa de menstruación. Y en esta fase oscura es también muy silenciosa, introspectiva, y esta fase es la que nos ayuda a eliminar el ego como tal. La menstruación sirve para soltar lo que no quieres. Como ya te mencioné hace ratitito, la menstruación, literalmente tus días estás soltando, o sea, quieras o no, es como suelta sangre, suelta sangre, suelta sangre, porque tu cuerpo está queriendo deshacerse de algo que no sirvió, que no ayudó, que no nada. Ok, de la misma manera va a funcionar tu estructura mental. Cuando tú estás en etapa menstrual, puedes empezar verdaderamente a eliminar ciertas cosas de tu ego, ciertas cosas de tu personalidad que le pertenecen a tu ego y que en la etapa menstrual te va a ayudar a eliminar. ¿Por qué? Porque todo tu organismo está vibrando en eliminación. Entonces, para hacer como una conclusión de lo que es este ejercicio en la luna creciente le corresponde a tu self. Empieza a hacer cosas o empieza a enfocarte o haz tu lista de manifestación de las cosas que sí quieres. ¿Por qué? Porque en la etapa de preovulación, como está en crecimiento, tu cuerpo te va a ayudar a que aquello que siembras se reproduzca, crea, se dé. En la etapa de ovulación te vas a dar cuenta que aquello que quieres puedes darte cuenta de que sí se dio, de que sí se manifestó, de que es palpable, de que ese sueño, ese anhelo hubo sincronía, se realizó, etcétera, etcétera. En la etapa de premenstruación, ahora te toca darte cuenta de qué cosas vas a ir eliminando y por fin en la etapa de menstruación es elimina. O sea, ahora sí, elimina sí o sí. Entonces, en cada una de estas etapas, el ejercicio real es que te des cuenta de tus emociones que vives en cada una de estas semanas.
Por lo tanto, estos síntomas te van a hablar también de ciertos, pues de ciertas características emocionales, que aquí es lo que te digo, los síntomas que tienes en tu ciclo menstrual es una forma de decirte qué es lo que está fallando dentro de ti, o bien, qué es lo que no quieres ver. Una vez que eres consciente de ello y descifras el mensaje oculto en el síntoma, ahora sí podrás trabajar en ti con muchísima más fuerza desde el self. Yo aquí te pongo 3 puntos como muy básicos, que es, date cuenta si a lo mejor tienes dolor de espalda. O sea, te pongo los síntomas que la mayoría de la gente puede llegar a tener cuando está en sus días o en su ciclo menstrual, que es a lo mejor dolor de espalda. El dolor de espalda o el mensaje oculto emocional del dolor de espalda es que estás cargando con más responsabilidades de las que puedes. Entonces, este síntoma, si tú estás justamente en la etapa de premenstruación y menstruación, puede empezar este síntoma. Y entonces desde ahí ya tu self te está diciendo, oye Juanita, oye Petra, lo que tienes que deshacer es esta carga y estas responsabilidades que no te corresponden. Deja fluir, suelta las cosas, no todo tienes el control, tú no vas a poder con todo, no puedes sostener a toda tu familia o todavía a tus papás o a quien sea. Es decir, a las mujeres que les duele la espalda, son personas que se responsabilizan muchísimo más de lo que tienen que hacer. Se responsabilizan a lo mejor por otros en vez de lo que realmente es necesario para ellas. Otro dolor que es muy comúnmente es el dolor de senos y estos están asociados con que das mucho de ti. Cuando a las mujeres literalmente les duelen las boobies, cuando van a estar en sus días, es porque están dando mucho de sí mismas. Si tú te fijas, o sea, la mujer como tal, cuando está embarazada, ahora sí, ¿para qué sirven las boobies? Para dar leche, que es dar. Estoy dando a alguien más, ok. Hazte cuenta que tu cuerpo, si no estás embarazada y te empiezan a doler las boobies, es porque tu cuerpo está diciendo como quiere producir algo que no es producible. Quiere entregar algo que no tienes. Una vez me pasó en un retiro que les hice, de hecho, con caballos, que les dije, van a tener que hacer todo lo contrario de lo que normalmente hacen, ¿no? Entonces tenía a una paciente que también es muy amiga mía, y que esta paciente, de hecho, es una paciente que daba mucho de sí misma a los demás, o sea, como que se deshacía por dar algo que a veces ni siquiera tenía, ¿no? Y entonces, haz de cuenta que cuando la metí a la dinámica, ella se metió con los caballos y quería que uno de los caballos le hiciera caso, pero el caballo pues no la pelaba, no le hacía caso. Y entonces a fuerzas quería darle algo para que le hiciera caso el caballo. Entonces me volteó a ver y me dijo, ay Liz, pásame ese pasto seco para darle. Entonces me ataqué de la risa, o sea, me dio muchísima risa y le dije, no, espérate, estás volviendo a caer en lo mismo, estás queriendo dar algo que no tienes y estás deshaciéndote y buscando la manera de entregar algo que no tienes. Tienes que hacer todo lo contrario, tolera. Si el caballo no te quiere hacer caso, tolera, ni modo, no te va a hacer caso porque no le estás dando nada. Entonces, les pongo este ejemplo para que se den cuenta de que hay veces que cuando nos duelen los senos tiene mucho que ver con eso. Y sí, esta paciente de hecho también me decía mucho, que cuando a ella le iba a bajar le dolía justamente mucho los senos, ¿no? Entonces quiero que se den cuenta que este síntoma tiene que ver cuando tú entregas o quieres dar más de ti, de lo que tienes o de lo que puedes. El siguiente dolor es el dolor de vientre o lo que son los famosos llamados cólicos. Los cólicos es cuando te cuesta demasiado trabajo desapegarte de cosas, de personas, emociones o situaciones. Es cuando estás queriendo retener muchas cosas en tu vida. Cuando todas las mujeres, o sea, literal, porque de verdad yo creo que es la mayoría, las mujeres que les dan cólicos son las mujeres que son las más aferradas, las más apegadas, las que les cuesta muchísimo soltar situaciones, que son las que a huevo quieren que las cosas salgan como ellas quieren, que quieres controlar todo, que quieres que todo salga a tu manera y no fluyes. Los cólicos, o sea, literal u orgánicamente, los cólicos son porque tu sangre, o sea, ubicas que, pues, cuando estás en tus días, tu óvulo no fue fertilizado y por eso tiene que deshacerse todo. Entonces, cuando hay cólicos es cuando tu cuerpo no quiere deshacerse de la sangre, no quiere deshacerse del óvulo. Entonces lo está reteniendo y reteniendo y reteniendo. Y entonces, obviamente, el cuerpo, como siempre les he dicho, el cuerpo es tan sabio que el cuerpo empieza, los cólicos son una palpitación que hace el cuerpo para desprender la sangre y que a huevo salga. O sea, es como, ya no me importa si no quieres, yo tengo que hacer algo para que la sangre se vaya,
porque esto te puede dañar y literalmente hasta te puede matar, ¿no? Entonces, los cólicos son estas palpitaciones que tu organismo hace para desprenderse y para empujar la sangre. ¿Por qué? Por tu aferración emocional de querer sostener, querer sostener, querer. Entonces, esto mismo pasa, o sea, si tú haces esto orgánicamente cuando estás en tus días es porque también lo haces emocionalmente. Quieres aferrarte, quieres sostener y aferrarte y apegarte y no querer deshacerte de tu ego y no querer deshacerte de tu sistema de pensamientos. Crees que siempre tienes la razón, crees que tú nunca tienes que cambiar, que es esta aferración, ¿sale? Entonces, estos principales, perdón, 3 síntomas son los que yo te digo que cheques y que te empieces a dar cuenta porque son los que te pueden ayudar a eliminar tu ego. Recuerda que el ego nunca te hace feliz, o sea, el ego solamente hace que llegues a metas, pero sintiendo todavía un vacío dentro, que es algo que ya trabajamos muchísimo en la lección 0. Mientras tanto, el self lo que hace es realmente preocuparse por ti, por tus necesidades y que te sientas realmente feliz, lleno y satisfecho. Ahora, el siguiente ejercicio de este mismo ciclo menstrual es ¿en qué fase ocurren los síntomas? También aquí es importante que te des cuenta, pues literal, te lo repito, en qué fase ocurren los síntomas. Y en la fase de menstruación, que en la menstruación es cuando no quieres soltar al ego, se ocurre en la preovulación, que en la preovulación tendría un poco que ver con la dificultad para enfocarte en lo que quieres, en la etapa de ovulación, que sería cuando te saboteas en tus propias metas, que eso también póngale un chorro de atención. Hay muchísimas veces que utilizamos autosabotaje y ahí es cuando más bien los síntomas ocurren en la ovulación. Ahí es donde te puedes dar cuenta que tu único enemigo eres tú mismo. Y si los síntomas ocurren en la premenstruación, es cuando no quieres ver tu ego. Es decir, cuando tú crees que eres pura luz, que eres pura armonía, que eres pura paz. O sea, no, tú crees que neta no tienes un lado malo, que nada más tienes un lado bueno. Y no, tampoco, es lo que siempre les digo. Honestidad ante todo, eres luz y sombra, eres parte de la dualidad, ¿sale? Entonces, pues bueno, así terminamos el primer ejercicio del ciclo menstrual. Padrísimo, a mí me encanta porque, les repito, es una forma de conectar y saber qué tanto estás dejando fluir a tu ego, o sea, dejando que se vaya, pues, y qué tanto estás dejando entrar a tu self. Entre más síntomas o entre peor la pases en tu ciclo menstrual, entonces es sinónimo de que te estás aferrando a tu ego. Pero entre más fluido, más armonioso, más carismático es tu ciclo menstrual, es donde más te permites fluir y conectar con tu self. Ejercicio 2. Se llama de la emoción al sentimiento y nos encontramos en la página 76 del manual digital. Y dice, darle luz a la emoción es convertirla en sentimiento y esto a su vez te permite ser consciente de lo que vive dentro de ti en tu mundo emocional. ¿Sabías que la mayor parte del tiempo lo único que te sabotea son tus emociones? Por ejemplo, cuando quieres iniciar algo nuevo en tu vida y sientes miedo, pero no te das cuenta de lo que sientes y entonces te saboteas poniendo pretextos para no empezar cosas. Y como estamos en la lección de luna negra, que es todo lo que recibimos y soltamos, pues es importante que te des cuenta de que muchas veces no te permites ni recibir ni soltar porque tus emociones te controlan a ti en lugar de tú controlarlas a ellas. La emoción es una reacción visceral de tu cuerpo que tiene nacimiento en tu sistema nervioso autónomo, es decir, lo que no necesita de una indicación para hacer su trabajo, así como respirar, como hacer latir tu corazón, pero también es el encargado de la reacción automática que genera tu cuerpo frente a las emociones viscerales, las emociones reactivas, instintivas o primitivas. El objetivo es que puedas notar que tu cuerpo, así como el cuerpo de todos, tiene reacciones automáticas y que son las mismas que tienden a gobernar tu vida. Entonces, cuando tú seas consciente de tus emociones viscerales, vas a dejar de ignorar lo que tendría o lo que tendía simplemente a gobernar tu vida y que además eso no es lo que te satisface. Darle luz a esa emoción es convertirla en sentimiento. La definición de sentimiento
es cuando la emoción ya es consciente y es más perdurable y modificable. Por lo tanto, cuando te dejas gobernar por las emociones viscerales, es cuando vibras en el miedo del ego. Pero cuando tú vibras en amor, vibras en self y es justo cuando empiezas la aceptación de ti misma, recuerda que no puedes modificar aquello que no sabes que existe dentro de ti. Así que darle luz a tus emociones es lo mismo que empezar a ser muchísimo más consciente de ti. Es decir, o te lo explico con otras palabras. Las emociones le pertenecen a tu ego porque son viscerales, porque son impulsivas, porque son reactivas y sobre todo porque son automáticas. No pasan por un proceso de pensamiento, sino que son reactivas, es rápido, pasa algo rápido, siento. Ahora, la emoción también tiene que ver que la provoca algo a fuerzas, algo del exterior. Alguien está enojado, yo reacciono. Me corrieron del trabajo, yo reacciono. Me dieron un regalo, yo reacciono. Yo reacciono ante las cosas de afuera. Entonces, cuando nosotros basamos nuestra vida emocional justamente en las emociones reactivas que le pertenecen al ego, es cuando sentimos que nuestra vida es un sub y bajas. Es cuando decimos, es que estoy feliz, luego estoy bien triste, luego estoy bien entusiasmada, luego estoy deprimida, luego es un sub y bajas de emociones. ¿Por qué? Porque obviamente tú no vas a poder controlar al 100% el mundo exterior. Claro, puedes controlar el 90% de lo que tú haces y eso repercute en tu mundo. Pero acuérdate que siempre hay un 10 que tú no puedes controlar. Y que dentro de este 10, si tú te apegas y reaccionas emocionalmente, obtendrás pues muchísimo más desequilibrio en tus emociones. Entonces, la emoción es cuando es instintiva. Mientras que el sentimiento le pertenece a tu self, el sentimiento ya tiene un proceso de conciencia, el sentimiento ya tiene pues como más fuerza de voluntad y sobre todo el sentimiento es algo que surge en tu interior y no en el exterior. Te voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, tú puedes tener un sentimiento hacia tu pareja, que el sentimiento es amor y respeto, voy a suponer. Ese es el sentimiento real y es el que tendría que ser perdurable para que no te sientas en un sub y bajas. Pero obviamente van a pasar cosas en tu día a día en el que pueda hacerte él enojar. Y entonces ahí va a estar la emoción de enojo. Hay una emoción reactiva instintiva de enojo, pero tu sentimiento sigue siendo de amor. Entonces, cuando tú te enfocas en el sentimiento es cuando te es muchísimo más fácil dejar fluir las cosas y no ser reactiva. Emociones siempre van a haber en tu mundo exterior, siempre va a haber algo que te haga emocionalizarte, pero aquí lo que tienes que empezar a conectar es con tus sentimientos. Entonces, aquí te pongo mucho como cuáles son tus emociones en tu ciclo menstrual. Te pongo un calendario pues de las semanas y también de hecho aquí te voy poniendo las fases. El día 1 le corresponde pues obviamente a la fase ya de premenstruación, la de menstruación, después sigue preovulación, ovulación y por último la premenstruación. Entonces, ve checándote y en este mismo calendario ve poniendo qué días te sientes bien, qué días no. Te pongo aquí también como muchos consejitos. Por ejemplo, el día 5 dice tienes mayor capacidad de concentración. O sea, todo esto quiero que te vayas dando cuenta y vayas conectando contigo. Ahora, el ejercicio real pues sí, de este ejercicio de la emoción al sentimiento es el siguiente. Dice, con cada una de las 5 emociones principales que existen, es decir, alegría, miedo, tristeza, enojo y sorpresa, y las 2 sensaciones generales, que son agrado y desagrado, vas a contestar las siguientes preguntas de tal modo que al finalizar el ejercicio deberás tener 7 dibujos plasmados. Es decir, te lo voy a ir explicando. El primer punto dice, ¿cómo es este sentimiento? Vamos a empezar con el primer sentimiento, que es alegría. Quiero que primero, o sea, dice, cada persona vive las emociones de manera diferente, por ello necesitas describir cómo vives cada uno de estos. Entonces, en el primer punto dice, ¿cómo es este sentimiento? Quiero que te pongas a pensar para ti cómo es la alegría.
En el segundo dice, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de este sentimiento? Es decir, una vez que dices, bueno, voy a elegir la alegría, ahora sí, voy a cerrar mis ojos, me voy a concentrar y voy a traer a mi mente el primer recuerdo que literalmente se me venga a la mente, por eso es recuerdo, el primer recuerdo que tengo de alegría. Y voy a dejar que fluya. Voy a dejar que toda mi mente indague en ese recuerdo, que te metes, te profundices en ese primer recuerdo del sentimiento alegría. Dice, ¿qué efectos tiene en mi cuerpo este sentimiento? Es decir, cuando tú estás pensando en este recuerdo, en este primer recuerdo de alegría, quiero que ahora pongas atención y veas cómo se siente tu cuerpo. Si se siente grande, si se te pone la piel chinita, si te hace latir el corazón, si te hace llorar, si te dan nervios. Quiero que veas cómo se pone tu cuerpo al tener este recuerdo de alegría. El primer recuerdo de alegría, ¿cómo se pone tu cuerpo? La siguiente pregunta es, ¿qué pensamientos surgían con ese sentimiento y en ese recuerdo? Es decir, una cosa es que te acuerdes del recuerdo y otra cosa es que te pongas a recordar qué pensabas. Te voy a poner un ejemplo, no sé, yo uno de los recuerdos más contentos que tengo es una vez que me regañaron en la escuela y mandaron a llamar a mi papá y mi papá en vez de regañarme enfrente de la directora, le empezó a decir a la directora, no, la verdad yo estoy bien orgullosa de mi hija y no sé por qué le está yendo mal en la escuela. También yo le voy a llamar la atención para ver qué cosas no está haciendo bien ella, pero decía en la escuela, pero yo también quiero que se pongan a fijar por qué ustedes no tienen los procedimientos adecuados para que a lo mejor les pongan atención. O sea, también fíjense si sus clases son muy aburridas, y aquí, y allá, y porque la directora le mencionaba mucho que yo era como, que no me importaba la vida y me valía todo. Y mi papá decía, no es cierto, yo la conozco como hija y realmente sé que le gusta y cuando ella está enfocada hace cosas bien padres. Y sí, digo, empezó a hablar cosas bien padres de mí. Entonces, yo me acuerdo, ese es el recuerdo. Y a lo que voy con esta pregunta de que te recuerdes cuáles eran tus pensamientos. Yo me acuerdo que en ese momento yo pensaba y decía, wow, o sea, mi papá sí está notando las cosas que sí hago. O sea, esos eran mis pensamientos que tenía en ese momento, ¿no? Yo sentía la alegría, veía a la directora enojada, a mi papá hablando maravillas de mí y de verdad yo decía, qué fregón es tener este papá. O sea, qué fregón es haber hecho todo lo que hice. Y por ejemplo, una de las cosas que mi papá estaba muy orgulloso es que hice una casa de Barbies yo. Mi papá ya le platicaba de eso a la directora y yo era como, qué padre que la hice y que se da cuenta y era como mucha emoción por esto. Entonces, eso es lo que quiero que hagas, que recuerdes los pensamientos que tenías con el primer recuerdo, en este caso, que tuviste de alegría. La siguiente pregunta dice, ¿hay algunas personas, cosas o situaciones que destaque en este recuerdo? Por ejemplo, en este recuerdo que yo te digo, pues sí, sí las hay. ¿Qué persona es la directora? Está mi papá, estaba la casa de Barbies involucrada. Es decir, con el recuerdo quiero que te pongas a pensar qué cosas, situaciones o personas estaban involucradas en ese recuerdo. Dice, analiza si existió alguno que ayudara a que hayas experimentado esa situación. Si existe algo, analiza qué significado tiene para ti esa cosa, persona o situación. Es como lo acabo de decir. Por ejemplo, para mi recuerdo, eran tres cosas como muy involucradas. La directora, mi papá, la casa de Barbie. La directora tenía que ver con todos los estudios. Entonces era como para mí, yo estaba como enojada en ese momento con mis propios estudios, mi papá y la casa de Barbie, que la casa de Barbie para mí el significado era algo que hice por mí, algo que yo construí a una edad súper chica y que me encantó. Entonces eso es lo que quiero que también hagas. ¿Qué cosas estuvieron involucradas y qué sentimiento tienes hacia cada cosa? Por último, dice, ahora sí, vas a crear una imagen o figura de todo lo que rescataste de este sentimiento. ¿Cómo es esa imagen, figura o dibujo que resume todo tu sentimiento? Es decir, una vez que ya hiciste contacto con la primera emoción, quiero que ahora sí, o sea, ya tienes el recuerdo, ya sabes cómo se siente en tu cuerpo, ya sabes cómo piensas respecto a ese sentimiento. Ahora lo que quiero es que te imagines, un ejercicio que yo les pongo a veces en talleres es, imagínate que ese recuerdo lo tienes frente a ti, o sea, con tus ojos cerrados, tienes frente a ti ese recuerdo, como si lo tuvieras en una pantalla de televisión. Entonces imagínate que ese recuerdo va tomando una forma.
Entonces, fíjate qué forma se hace, si un círculo, un rectángulo, un sol, unas espinas, ¿qué figura se hace? Fíjate qué textura tiene, qué color tiene, a qué se parece, qué todo. Verlo haciendo una figura que digas, a esto se parece la alegría. Esto es lo más similar literal a lo que es la alegría para mí. Ok. Entonces, una vez que tengas esa imagen en tu cabeza, esa figura en tu cabeza, ahora sí, en una hoja de papel en blanco, le vas a dar un lugar a esa emoción o a ese sentimiento. Recuerda que en la hoja va a haber más dibujos. Entonces tú elige dónde vas a hacer el dibujo de sentimiento, que diga el dibujo de alegría, el dibujo que a ti te vino con la alegría, lo vas a plasmar y ahora sí, respiras profundo y ahora continúas con el siguiente sentimiento. Por ejemplo, el siguiente podría ser miedo y vas a hacer el mismo procedimiento. ¿Qué es el miedo para mí? ¿Cuál es el primer recuerdo de miedo? ¿Qué pensaba respecto al miedo? ¿Qué figuras, qué personas tenían que ver con el miedo? ¿Qué puedo analizar de esas personas que hay ahí? Y ahora sí, ¿cómo puedo hacer un dibujo con el miedo? Ok, una vez que tengas todos tus dibujos hechos, cuando tengas la imagen literal de todo, quiero que ahora sí te pongas a analizar el dibujo, o sea, toda la hoja en blanco que tenías, que ahora va a tener 7 dibujos, porque son 5 emociones y 2 sensaciones. Vas a analizar y quiero que vayas viendo el mapa de tus propias emociones. Quiero que te fijes qué emoción dibujaste al lado de cuál y cuál es el procedimiento y finalmente, pues el objetivo es que puedas crear una historia, un cuento, una metáfora con los 7 dibujos que tienes plasmados en tu hoja. Hazme un cuento, una metáfora, un algo, donde tú puedas decir sí es cierto, o sea, la alegría siempre está al lado del enojo. Y sí es cierto, siempre que siento alegría en algún momento de mi vida, instantáneamente siento enojo por otra. O lo que sea, esto es como un ejemplo, ¿no? Pero cuando tú realmente ves esta hoja en blanco, bueno, esta hoja con los 7 dibujos y creas esta historia, te vas a dar cuenta de cuál es el mapa de tus propias emociones. Recuerda, o sea, yo te pongo este ejercicio porque lo que quiero es que conviertas la emoción en sentimiento, que puedas ser muchísimo más consciente que todas las emociones tienen una profundidad y que esta profundidad al hacerla consciente va a dejar de que sea reactiva, instintiva, que ya no te pegue tanto porque tú ya eres consciente, porque sabes tu verdad. Entonces, enfócate muchísimo en este ejercicio, es algo que te va a ayudar un chorro. Si tienes cualquier duda sobre este ejercicio en específico, que creo que es de los ejercicios más difíciles, sobre todo el manual, si tienes alguna duda, de verdad no dudes en escribirme en algo y bueno, realízalo. Empezamos con el ejercicio 3, que se llama Luna Negra y estamos ahora en la página 78 del manual. La verdad, este sí es mi ejercicio favorito de esta lección. La verdad es que sí te ayuda un chorro a darte cuenta de cómo vas fluyendo. Y dice, la luna negra son aquellos aspectos que se vuelven una personalidad en ti debido a la represión de tus emociones. Estas dos personalidades nos hablan acerca de nuestra energía femenina y cuando tú te das cuenta cómo estás trabajando internamente, esta energía entenderás por qué es tan fácil para ti apegarte a todo o bien ser completamente desapegada a las cosas, a tal grado que cuando llega algo realmente bueno, lo desechas. Recuerda que la energía femenina es la que nos permite transformar, porque no puedes transformar aquello que no dejas entrar en ti. Analiza en qué extremo del ego te encuentras, si en el lado del amante o en el lado de la esposa. Ninguno de los dos es mejor que otro, ya que cualquier extremo es una distorsión de tu energía femenina. Así que comprenderás con este ejercicio cómo fluye y cómo funciona en ti la energía femenina. Es decir, te lo explico con otras palabras. Ahora sí quiero que te enfoques en lo que es como tal tu energía femenina y cómo funciona. Entonces, lo que yo te digo es, la energía femenina, como ya sabes, es todo lo que dejas entrar a ti. Pero en este dejar entrar y en este retener, que es de las principales cosas que maneja la energía femenina, existen dos extremos. Estos dos extremos, por facilidad,
Yo los llamé lo que es el extremo de ser como una típica amante y el extremo de lo que es una típica esposa. Lo puse como ejemplos, pues del inconsciente colectivo, ¿no? Como todos sabemos, la amante es como más fluida, no es apegada, ya sabe que pues que no va a tener un hombre en su vida como tal, porque pues es la amante, entonces es muchísimo más flexible, pues flexible a tal grado que justamente la amante. Pero por el otro lado, esta esposa como maníaca que tenemos a veces en el inconsciente colectivo, que es como, que es aferrada, que es apegada, que todo quiere el control, que todo lo quiere tener. Entonces, ahí es donde quiero que te des cuenta cómo está tu energía, tanto masculina como femenina. No significa que seas este concepto que te hablo, sino te lo pongo como forma de ejemplo. Entonces, tenemos por un lado, te repito, al amante y tenemos por otro a la esposa. La amante es como la luna negra y la esposa es como la luna blanca. O sea, son extremos de que la energía súper buena, la energía femenina como súper buena y la energía femenina como súper mala. Entonces, la energía femenina se representa en la amante como si fuera muy parecida, te repito, a la de un amante, es decir, nada le importa lo suficiente como para poder luchar por ello. Es muy fácil que suelte todo lo que llega sin permitirse disfrutar un poco el pertenecer a algo o a alguien. Cuando trabaja desde la energía masculina para ir sobre algo que anhela y la energía femenina se encuentra en este lado del amante, es muy probable que no te des cuenta cuando llegan los resultados de lo que tanto anhelas. Y puedes estar trabando o trabajando de más solo porque piensas que no llega a lo que quieres. Es decir, la energía femenina, si tú te encuentras del lado del amante, es cuando tú eres tan fluida que no puedes retener nada. Es decir, si tú tienes mucha, vamos a suponer, desde tu energía femenina estuviste trabajando, o estuviste haciendo tu parte del trabajo para conseguir el puesto que querías. Pero cuando llega no lo disfrutas y luego te cambias de trabajo. ¿Por qué? Porque con la energía femenina al ser amante es como no te permites retener nada. Todo el tiempo estás fluyendo y fluyendo y fluyendo y fluyendo. Pudiera ser como de alguna manera estas mujeres que no, ay no, como que no pueden tener estabilidad en un lugar, no pueden tener estabilidad con una sola persona. Entonces todo el tiempo son cambiantes, 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 cambiantes. Puede ser que todo el tiempo estés cambiando tu casa, de, ay no, ahora los muebles aquí, ay no, ahora los muebles allá, ay no, ahora esto. O sea, no pueden, les cuesta demasiado trabajo tener un sentido de pertenencia, de también sostener. Este lado o este extremo de la energía femenina es como, te repito, como la energía femenina es lo que dejas entrar, pero también todo lo que sueltas, la energía femenina es soltar, 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 soltar. Eso es la amante. Suelto, 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 suelto. Nada retengo. Todo lo suelto, todo lo suelto, todo lo suelto. Ahora, en cambio, con la esposa, lo que representa es justamente todo lo contrario. Dice, cuando tu energía femenina es parecida a la de la esposa, es cuando quieres agarrar, controlar y retener todo. Mientras la amante lo suelta todo, la esposa le da una importancia a todo, absolutamente a todo. Entonces, eso es lo que quiero que te des cuenta. Dice, cuando tú trabajas desde la energía masculina para obtener algo que anhelas y te encuentras en este extremo de la esposa, en tu energía femenina lo que pasa es que nada de lo que sí quieres puede entrar a ti, porque ya estás llena de cosas innecesarias. Te lo voy a poner con otro ejemplo. Imagínate que tu energía femenina es una canasta. Es la mejor forma que tú puedas visualizar la energía femenina. Si tu energía femenina es una canasta, existen dos formas de utilizar esta canasta. La forma correcta sería que cuando el universo te da una esfera para que la guardes en tu canasta, lo mejor es, ok, recibo la esfera con amor, con armonía desde mi energía femenina, la recibo, la pongo en mi canasta hasta el tiempo que tenga que estar. No me voy a aferrar a guardarla por siempre, pero tampoco la voy a aventar. Entonces, lo que hacemos con la amante es que el universo te da una esfera y tú dices, no la quiero y la avientas. Y con la esposa haces todo lo contrario. El universo te da una esfera y la guardas en tu canasta. Entonces, va a llegar un punto donde, si tu energía femenina es parecida a la del amante, tu canasta nunca la vas a ver llena.
Nunca, siempre va a estar vacía y siempre vas a sentir un vacío. Siempre, ¿por qué? Porque todo lo que se te entrega, todo lo que el universo te da o las personas te dan o lo que sea, tú nunca lo sostienes, como esta idea de las esferas. Te dan una esfera y la avientas, nunca la pones en tu canasta, porque no quieres retener nada, porque te da miedo retener cosas. Y todo lo sueltas, todo lo sueltas, todo lo sueltas. Entonces tu canasta siempre está vacía. Pero en el extremo de la esposa es cuando te dan esferas y entonces llega un punto donde tu canasta está llena de esferas. Llena, ya hay un chorro de esferas que a lo mejor son inservibles, que ya están echadas a perder, que no sirven, que no nada, que solamente ocupan espacio. Entonces, metafóricamente, ¿tú qué crees que pase? Si una canasta llena de esferas que ya desbordan, ¿qué pasa si pongo otra esfera más? Se va a caer. Y entonces es ahí donde cuando vivimos en estos dos extremos, siempre vamos a tener la sensación de que no nos llega lo que queremos. Una, la amante porque siempre lo rechazas y la otra, porque como ya tienes tu canasta llena, cualquier cosa que el universo te dé, ya no puede entrar porque estás hasta el tope, porque literalmente ya no entra nada, ¿sale? Ahora, ¿qué aspectos y caracteres tiendes a ser desde el amante y desde la esposa? Los aspectos que tiendes a hacer desde el amante es, tienes una fascinación por lo prohibido normalmente. Te gusta como que de cierta manera, te gusta consciente o inconscientemente, ¿no? De cierta manera ser como esta mujer mala, esta mujer fálica, como muy tajante, muy fría, muy hiriente. Este, te gusta como que vivir sola o eres muy autosuficiente, como que piensas que nunca necesitas de nadie, que no necesitas de un hombre para ser, te lleva también a la satisfacción inmediata, tanto de la sexualidad, limitándote únicamente la genitalidad y perdiendo así tu sentido de trascendencia. La amante también es la conexión con cortes y rupturas que son necesarias en nuestra vida para el crecimiento y evolución. Ahorita te explico eso. Ahora, por el otro lado, los aspectos y caracteres que tiendes a hacer, si estás más apegada a la esposa, es más bien como rechazo por lo prohibido, como que siempre estás de que, ay, no, eres como muy picky con todo lo prohibido, ¿no? Eres una mujer excesivamente buena, eres como muy protectora, das todo de ti sin pensar en ti misma, también eres muy celosa, hay mucho miedo a la infidelidad, te provoca un pavor que la gente te sea infiel, ¿no? O sea, o tu pareja te sea infiel. Y aquí cuando reprimes al amante en tu vida, como mujer la proyectas, o sea, ahora sí la proyectas como en un amante. Tiene incapacidad de seducir. Cuando tú estás muy apegada a la esposa, tienes una incapacidad de seducir, de atraer a un hombre o a veces hasta de pensar y automáticamente vives todo el tiempo en reflejo. Es decir, como amante, como tú ya tienes tu canasta llena, te da miedo que se vacíe de pronto. Entonces te vuelves una mujer también muy celosa con todo, con tu pareja, con tu trabajo, con las mismas mujeres, con tus amigas, con tu familia. Es como lo mío, lo mío, lo mío. ¿Por qué? Porque eres así súper retenciosa de cosas. Todo lo quieres para ti, para ti, para ti, para ti. Y la amante, por su lado, te repito, es como todo lo sueltas, todo lo sueltas. Ahora, tanto para crear cosas nuevas, necesitas de la esposa, pero también para soltar cosas que no quieres y que ya no son servibles, necesitas del amante. Entonces yo por eso te pongo aquí dos preguntas que dice, ¿en qué momentos de tu vida te has comportado desde la energía femenina como una amante? Que todo lo sueltas, todo lo sueltas, todo lo sueltas, nada retienes, según tú todo el tiempo estás fluyendo, no quieres por ejemplo, son también mucho las mujeres que no quieren una relación seria, que no quieren un trabajo serio, o sea, todo lo quieren bien banal, bien banal, bien banal, que no requiera de tu responsabilidad. Y cuando la otra pregunta es lo mismo, ¿en qué momentos de tu vida has sido esposa? Que te aferras, que retienes, que no quieres soltar. Entonces, quiero que empieces a analizar eso, pero sobre todo también quiero que te des cuenta que desde tu energía femenina, ¿en qué lado te encuentras en mayor medida? ¿Por qué? Porque si eres muchísimo más amante desde tu energía femenina, sería bueno que empezaras a hacer cosas que tienen que ver más con la esposa, ¿no? Si tú todo el tiempo sueltas, estaría bien que de vez en cuando aprendieras a retener, ¿no? Y viceversa, si tú eres del lado de la esposa que todo lo retienes, sería también muy bueno que de vez en cuando te atrevieras a soltar. Entonces, a veces por eso vivimos, si tú te fijas, hay mujeres que vivimos en conflicto, las típicas que las llamamos, están bien locas, ¿no? Estás bien loca porque
por tu forma de vestirte, de ser, de hablar, y las otras que son súper conservadoras, ¿no? Es como las liberales, las conservadoras. Y estamos como en conflictos unas con otras cuando debería ser lo contrario. Si tú, si a ti te da conflicto algún tipo de mujer, más bien analiza esa parte porque tal vez necesites un poquito de ella, de lo que ella transmite y viceversa, ¿sale? Entonces es súper importante, como conclusión de este ejercicio, es súper importante que te des cuenta cómo funciona tu energía femenina, porque la energía femenina es todo lo que tú permites recibir del mundo. Entonces, si tú estás en cualquiera de estos dos extremos, siempre vas a tener la sensación de que hoy en tu presente no tienes lo que verdaderamente necesitas. Entonces, ubícate en este ejercicio, hazlo súper honestamente y aprende también cómo equilibrar estos dos ejercicios. Siguiente ejercicio, el ejercicio 4, tus heridas como mujer. Estamos en la página 79. Dentro de ti es muy posible que existan muchas heridas emocionales que te han ocasionado que te vayas a vivir la energía femenina desde algún extremo, ya sea el extremo de la amante o el extremo de la esposa. Y eso fue un arreglo inconsciente que se creó en ti para protegerte. Sin embargo, debes saber que en algún momento sí protegieron a la niña que llevabas dentro, pero puede ser que ese mecanismo de defensa te esté saboteando, es decir, seguro que te diste cuenta en qué extremo vives ciertas situaciones de tu vida y por ende te das cuenta de que algunas cosas no han sido o no han salido muy bien como pensabas. Lo único que te detiene a que sigas viviendo en un extremo son las heridas internas que llevas y que en este ejercicio vas a sacar a luz algunas características o aspectos que estás siendo contigo misma, con tu pareja y con la gente que te rodea. Recuerda que entre más heridas existan en ti y entre más heridas le haces a los demás, muchísimas más van a ser las necesidades por ser comprendidas en ti misma. El ejercicio aquí se trata finalmente de que veas cuáles han sido las heridas que tienes como mujer, las heridas que tienes contigo misma, las heridas que has tenido también con tu pareja. Tu pareja es siempre, o sea, siempre va a ser el reflejo más profundo de ti. Entonces, por eso es muy importante a tu pareja y por último, las heridas que has tenido con los demás. Te explico el ejercicio. Dice, en cada punto, si tú te fijas, vienen aquí, bueno, 8 puntitos importantes. Dice, en cada punto expuesto, vas a analizar cómo lo vives contigo misma, con tu pareja y con los demás, respondiendo para cada uno sí, no, cómo y por qué. Entonces, el primer punto dice, soy agresiva, por lo que tienes que darte cuenta, o ser agresiva principalmente se refiere a cuando causas dolor con agresividad física, o sea, aquí principalmente se trata física. Entonces, en el primer punto es, a ver, soy agresiva, primero es conmigo misma. Si no, ¿cómo y por qué? Entonces, si no, pues no hay necesidad de hacerte las otras preguntas. Con mi pareja, si con mi pareja sí he tenido agresividad física, pues le voy a poner sí. ¿Cómo? Vas a explicar realmente, no, pues esta agresividad física, la. ¿Por qué sucedió? Es importante que también expliques el por qué sucedió. Y con los demás, he recibido agresividad física con los demás, desde la escuela, en mi trabajo, con mi jefe, con los vecinos. ¿He recibido alguna agresividad física? Sí, no, ¿cómo y por qué? Ok, ese es el primer punto. El segundo, dice, ¿causo dolor con ofensas, malas caras o insultos? Primero contigo misma. Aquí se refiere a la agresividad que haces a forma de burla. Siempre. O sea, una cosa es ser agresivo físicamente y otra cosa es ser agresivo como que me estoy burlando, ¿no? Entonces, contigo misma, es decir, ¿te has burlado de ti misma? Que te veas al espejo y según tú te estás riendo de que, ay, mis cachetes y te ríes y haces bromas, pero tal vez sí estás siendo agresiva contigo. Entonces, primero ahí, conmigo me he burlado de mí misma, sí, no, cómo y por qué. Con con mi pareja me he burlado de mi pareja, sí, no, cómo y por qué. Con los demás, me he burlado de los demás y las mismas preguntas. Tercer punto,
Pierdo el control, digo palabras hirientes y luego me arrepiento. Es decir, normalmente cuando hay una explosión de emociones, es cuando hablamos por hablar. Entonces es lo mismo, conmigo misma, he perdido el control y he dicho palabras hirientes, sí, no, cómo y por qué. A mi pareja le he dicho cosas hirientes por alguna explosión, sí, no, cómo y por qué, y a los demás igual. Cuarto punto, callo lo que siento. Muchas veces cuando callamos lo que sentimos lo hacemos porque al ser expresado se vuelve más real el sentimiento. Por lo tanto, muchas veces preferimos callar. Entonces, contigo misma, ¿te has callado o has ignorado lo que sientes? Si no, ¿cómo le has hecho y por qué? Con tu pareja, a tu pareja le has dejado de decir lo que sientes, o sea, has callado lo que sientes. Sí, no, ¿cómo y por qué? Y a los demás también. Quinto punto, lastimo o amenazo psicológicamente. Es decir, hiero mi personalidad, la personalidad del otro, lo desvalorizo. Aquí tiene mucho que ver la lástima o el lastimar psicológicamente, tiene mucho que ver con desvalorizar tanto a ti misma como al otro. Entonces, también tienes que ser bien honesta. Si te has desvalorizado a ti misma, si te has herido psicológicamente a ti misma, analiza si lo has hecho a tu pareja y a los demás. Sexto punto. Dice, hago acciones para manipular. También es súper fuerte esta pregunta, ¿no? Dice, a veces retenemos muchas cosas solo para manipularlas, o a veces modificamos cosas para manipular. Y aquí lo mismo, contigo misma, ¿te has manipulado a ti misma? ¿Has manipulado a tu pareja? Sí, no, ¿cómo? ¿Y por qué hayas manipulado a los otros? Lo mismo. Séptimo, dice, no soy real con lo que siento, no acepto mis sentimientos y emociones y tampoco las de los otros. Fíjate bien, esta se parece mucho a callar lo que sientes, pero una cosa es callar y neta nunca decir nada. Y otra cosa es no ser real con lo que sientes, es mentir. Voy a mentir porque me da miedo decir la verdad. También es muy diferente a manipular, porque manipular lo haces con alevosía y ventaja. Y el no ser real con lo que sientes es por miedo, más que por sacar ventaja es por miedo. Entonces lo mismo, no he sido real conmigo, sino porque con mi pareja y con el mundo, o bueno, con los demás. Y el último dice que si mientes o eres sobre todo muy vengativa. Quiero que hagas lo mismo, contigo misma te des realmente cuenta si has sido vengativa contigo, si has hecho cosas de que en algún momento no lograste un proyecto y te super saboteaste para sentir culpa y vengarte de ti misma, si lo has hecho con tu pareja, si te has vengado, si lo has hecho con los demás. Ok, estos son los 8 puntos principales que te pongo y que como recomendación yo te digo que seas completamente honesta en estas heridas, porque una vez plasmadas, o sea, de verdad escríbelas, como siempre te digo, escríbelas en una libreta, todos los ejercicios, para que te puedas dar cuenta de cómo, o sea, de qué cosas sí estás haciendo, qué cosas no, y puedas ir analizando para darle más luz a aquellas cosas que haces desde el ego. Acuérdate que todas estas lecciones lo que sirven es para ser consciente de aquellas cosas que hago en automático. Entonces, por eso estos ejercicios a veces no es que tengas que analizar de más ni nada, sino simplemente ser consciente de que sí eres bien manipuladora, de que si haces esto, si aquí, si allá, o sea, de verdad, de verdad, de verdad, enfócate en ser honesta y que te des cuenta de estas heridas que vas teniendo o sea, que has tenido como mujer. Ahora, ¿por qué es importante también este ejercicio de las heridas? Porque esto, te guste o no, afecta lo que es tu energía femenina, cómo fluyes desde la energía femenina. Porque cuando tienes ciertas heridas, por ejemplo, que si eres vengativa siempre, pues no vas a poder fluir y a lo mejor hasta retienes más y tu energía femenina se ve realmente afectada. Y no nada más se va a ver afectada como para los demás. O sea, quiero que te des cuenta que lo mejor que puedes hacer en tu vida por ti misma es equilibrar tanto tu energía masculina, que es algo que trabajamos en la lección 1, pero también tu energía femenina. Si tú no equilibras tu energía femenina, no vas a poder dejar entrar tu self, que es el principal objetivo. Desde la energía femenina ya le gritaste, ya lo llamaste, ya le dijiste, hey, self, te quiero en mi vida. Pero desde esta lección, desde la energía femenina es, ¿te voy a dejar entrar sí o no?
Entonces, para dejarte entrar necesito sanar, necesito soltar lo que ya no es mío, necesito darme cuenta, necesito ser consciente de cómo soy con esta energía para poder dejar entrar a mi self. Siguiente ejercicio, permitiéndome sentir placer. Estamos ya en la página 80. Y bueno, el placer puede ser definido como una sensación o sentimiento positivo, agradable o eufórico, que en su forma natural se manifiesta cuando un individuo consciente satisface plenamente alguna necesidad. Bebida en el caso de la sed, comida en el caso del hambre, descanso o sueño para el caso de la fatiga, el sexo para el caso de la libido, la diversión o entretenimiento pues para el caso del aburrimiento. Y los conocimientos como la cultura para lo que es la ignorancia como tal, ¿no? La curiosidad y la necesidad también pues, de desarrollar ciertas capacidades. La naturaleza suele literalmente asociar la sensación de placer con algún beneficio para la especie y la filosofía lo clasifica entre los tipos posibles de felicidad. La capacidad de sentir placer también es provocada por la energía femenina y en realidad el objetivo se encuentra ahí mismo, en que lo que llegue a tu vida puedas vivirlo desde el placer de que llegó. El placer es esta sensación de felicidad y emoción, así como cuando estás escuchando una canción y dejas que tu cuerpo lo sienta y entonces empiezas a fluir en una bella danza. Cuando dejas entrar desde el placer las cosas, llegas a sentirte perteneciente en ese momento, como si la música y tú por un instante pertenecieran la una a la otra. Claro que sé que hay cosas que sí dejas entrar desde el placer, sobre todo las cosas buenas, como una nueva pareja, un nuevo trabajo, una nueva propiedad, pero aquí el objetivo está en que vivas el placer o desde el placer todo, tanto lo que entra como lo que se va. Tienes que aprender a soltar lo que quiere alejarse de ti para que pueda entrar lo que intenta acercarse a ti. Y ese simple hecho es un aspecto más para sentir placer por ti, por la vida y por lo que te rodea en este preciso momento de tu vida. Es decir, permitirte sentir placer es lo que de cierta manera te va a ayudar a ti para gozar la vida. Cuando tú te permites sentir placer es cuando tú también de cierta manera estás satisfaciendo tus necesidades. O es más bien, una vez que tú satisfaces tus necesidades es justamente cuando puedes sentir placer. Entonces dice, ¿qué pienso? Una de las preguntas que yo te hago es, ¿qué pienso acerca del placer en mi vida? Si no te gusta la palabra placer, lo puedes cambiar por goce. ¿Qué pienso acerca del goce en mi vida? Aquí quiero que seas súper honesta en sentido de que realmente te des cuenta. Si a lo mejor tienes un sistema de pensamientos que te inculcaron tus papás de que era casi que prohibido sentir goce, o sea que todo el tiempo tenías que estar sufriendo, porque ahí de verdad de repente me topo con pacientes que les enseñan que la vida es sufrir en vez de gozar, ¿no? En vez de disfrutar lo que viene, en vez de disfrutar lo que hay. Entonces, quiero que realmente seas consciente y honesto de tú como persona, tú como mujer, ¿qué piensas acerca del placer o goce en tu vida? ¿Qué tanto gozas tu vida? ¿Qué tanto fluyes con el goce, con lo que entra como con lo que se va? ¿Qué tanto vibras desde el placer lo que llega a tu vida, pero también qué tanto vibras desde el placer con una bella despedida, ¿no? Y el siguiente ejercicio te digo, analiza si tu vida fuera una canasta en la que constantemente te dan lo que necesitas para poder vivir, analiza qué tantas de esas cosas las has dejado guardadas, ocasionando que solo se llene tu canasta. Recuerda que el objetivo es sentir placer y entre más llena esté tu canasta, posiblemente más te canse, más te pese y más dolor te cause. Este ejercicio puede ir muy unido a lo que te estaba platicando del amante y esposa, de esta canasta, de lo que dejas entrar y lo que no. Entonces, o justamente lo que quiero que analices, que cómo son estas cosas y que te da el universo, que suceden en tu vida, cómo las dejas entrar y cuánto tiempo las guardas y qué está ocasionando cuando a veces las retienes, cuando te da miedo soltar, cuando te da miedo dejar ir, qué sucede contigo. Eso es lo que quiero que finalmente analices.
del siguiente ejercicio, aprendiendo a ser virgen, que es el último ejercicio de esta lección. Estamos en la página 81. La verdad es que este ejercicio también tiene mucha sabiduría, me gusta mucho. Dice, aprende a amar ser una mujer virgen. El término virgen significa mujer sin casa y a su vez, sin casa significa que no le perteneces a nada y a nadie. Cuando tú te permites ser virgen, te permites a la vez pertenecerte a ti misma, ya que cuando tú le perteneces a alguna persona, cosa o situación, es muy fácil que tu energía femenina quiera apegarse a ello. Sin embargo, al ser una mujer virgen, a la única persona que le perteneces es a ti misma, donde puedes disfrutar y, como en el ejercicio pasado, sentir placer por lo que llegue. Porque si te sientes completa por dentro, entonces cualquier cosa que llegue del universo será un completo regalo que sí podrás disfrutar y tener una danza con todo eso que venga. La Biblia realmente quiere referirse a eso cuando dice que tienes que llegar virgen aparentemente al matrimonio, porque lo que quería Jesús como maestro espiritual es que cuando llegues a comprometerte con alguien o algo, estés segura de que te tienes a ti misma en absolutamente todos los sentidos. Con el ejercicio que viene a continuación, ve palomeando en qué lugar te encuentras, si en el lado de la Virgen o en el lado de no Virgen. El lado de no Virgen le pertenece obviamente a tu ego, pues como ya sabes, el ego lo que menos quiere es que te pertenezcas a ti misma. Muy bien. Les pongo aquí una frase, a mí me encanta, dice, tú no le perteneces a nadie, te perteneces a ti misma. Con este ejercicio que vas a ir palomeando, ahorita te lo voy a explicar. Primero que nada, quiero que te quites la idea que me estoy refiriendo a ser virgen sexualmente, porque no me refiero a eso. Te repito, ser virgen se refiere a pertenecerte a ti, ser tuya. Y una mujer no virgen es cuando le perteneces completamente al otro. Entonces, con este ejercicio te vas a dar cuenta justamente en qué lado estás. Punto número 1. Dice, cuando eres virgen, eres auténtica. Es decir, cuando tienes una relación, como ejemplo, tu personalidad no cambia. Sin embargo, cuando no eres virgen, no eres auténtica. Es decir, cuando tienes una relación, tu personalidad cambia. ¿A qué me refiero? A que una mujer virgen es auténtica, su personalidad es la que es con personas ricas, pobres, inteligentes, ignorantes, su personalidad es la que es. Pero la mujer no virgen, su personalidad cambia. ¿Por qué crees? Porque justamente lo que quiere es encajar. ¿Para qué? Para poderse apegar a los demás. Entonces cambia, su personalidad se modifica dependiendo de con quién esté. Si tú te pones a pensarlo, de repente hay amistades, familiares, lo que sea, que neta su personalidad sí cambia, que dices, oye, yo te conozco de otra forma, ¿por qué te estás comportando así? ¿Qué te sucede? ¿No? Bueno, eso es lo que quiero que te des cuenta, si en tu caso tú eres auténtica o no. Segundo punto, la mujer virgen respeta sus propios gustos, es decir, tus gustos siempre seguirán siendo los mismos aun cuando estés con alguien muy diferente a ti. Por el otro lado, cuando no eres virgen, no respetas tus gustos, es decir, tus gustos cambian constantemente y dependen de la relación o amistades con quien estés. Una vez me tocó, no era paciente, era una conocida que literalmente, ¿no? Cuando tenía un novio que era rockero, se volvía rockera y le gustaba el rock y se vestía como rockera y era rockera. Después tuvo un novio que le encantaba leer y era como más intelectual y ella automáticamente de repente le encantó leer, de hecho escribió un libro y era como toda intelectual y toda refinada y luego le tocó un novio que era como muy santo, como muy tapado y muy así. Y también, o sea, de repente ella le encantaba mostrar y todo su cuerpo y de repente se volvió acá súper recatada y nunca se mostraba nada de ella y el peinada casi casi que con gel y eso es a lo que voy. Respetar tus gustos cuando eres virgen y no respetas tus gustos cuando no eres virgen. Por último, cuando eres virgen sientes placer. Cuando eres virgen, sientes placer, haces lo que amas sin importar con quién te encuentres. Sin embargo, cuando eres virgen, no sientes placer, es decir, dejas de hacer lo que amas por alguien más. Esto es importante y bueno, es uno de los ejercicios pasados
en los que pues te expliqué justamente todo lo que tenía que ver con el placer, ¿sale? Finalmente, la conclusión. La conclusión de la lección 2 dice, dependiendo de tu conexión con tu energía femenina, vivirás el desapego con tu ego. Una de las preguntas que siempre te hago con cada lección es, ¿en qué me comprometo a trabajar con esta lección? Tips que te doy. Esta lección físicamente, emocionalmente, intelectualmente y espiritualmente tiene repercusiones. Entonces, en el área física, algo que yo te recomiendo dice, tienes que estar muy pendiente de tu ciclo menstrual y sobre todo los síntomas que se generan en tu cuerpo. Recuerda que todo síntoma es un mensaje que quiere decirte tu self. Por otro lado, fíjate cómo está. Por otro lado, fíjate cómo tienes también como tu cuerpo corporal en cuestión de grasa, de peso, etcétera. Normalmente acumulamos grasa cuando queremos retener cosas, cuando queremos apegarnos a cosas que no nos sirven. Esto tiene mucho que ver con la psicología corporal también. Las personas que tienden a ser gorditas también tiene que ver porque se están aferrando a ciertas cosas. Y las personas que luego enflacan mucho tienen mucho que ver con que, más bien todo lo contrario, nunca se aferran a nada y son bien fluidas y bien, pues en pocas palabras, valemadristas. En el aspecto emocional, dice, en esta lección sobre todo trabajaremos en esta área, así que sigue poniendo atención a tus estados emocionales, no dejes entrar cualquier cosa a ti y vive de lleno cada uno de los sentimientos que surgen en ti. Recuerda que toda herida emocional habla de una necesidad no satisfecha. Te repito esto, recuerda que toda herida emocional habla de una necesidad no satisfecha. En el área intelectual, tienes que echarle cabeza para saber distinguir cuando te encuentras en el extremo del amante y en el extremo de la esposa. Cuando tú ya sabes que estás en un lado que no quieres estar, solo necesitas de tu capacidad racional para cambiarlo. Ponte estrategias para controlar todo esto. Aquí te voy a hacer un paréntesis. En la lección 8 es donde les hablo mucho sobre el control de la mente. Entonces, yo sé que ahorita no van a poder controlar muchas cosas. No te preocupes. La lección 4 hablamos como muy, muy específico de todo esto. En el área espiritual dice la energía femenina junto con la capacidad de sentir placer o goce por lo que llega a nuestra vida puede estar muy relacionado con el chakra de raíz, del que se encuentra, perdón, en tus genitales. Pues este ayuda a sentirte perteneciente contigo misma y con lo que tienes en este momento. Podrías trabajar también en ello. Fíjate, si eres también muy espiritual, fíjate cómo se encuentra también este chakra de raíz en ti. Si está muy cerrado, si de hecho está muy abierto, si es el que más manejas. Si está muy cerrado, pues podría ser sinónimo de que eres como más esposa, que eres justamente que retienes, etcétera. Y si está abierto de más, o si es de los que más funciona, podría ser que estés como apegada a esta ideología del amante, que todo fluye, todo sueltas, nada te importa y todo el tiempo estás como regenerándote, ¿sale? Pues bueno, hasta aquí la lección 2, espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa, estoy aquí pendiente, están mis números, están mis redes sociales, que puedes obviamente obtener muchísima más información y trabajo en ti, tanto el trabajo presencial, que vendrían siendo las terapias como tales, el trabajo en grupos, que de repente se hacen retiros, talleres, etcétera. Aquí estoy.